Siempre que una transformación se origina geométricamente o se describe con palabras, surge el deseo de tener una fórmula que indique la regla o la ley de correspondencia. Y cuando se define una transformación lineal de Rn en Rm, en realidad se define una transformación matricial, donde las propiedades de esa transformación lineal van a estar íntimamente relacionadas con las propiedades de la matriz. Así, en este video estudiaremos la propiedad suprayectiva y la propiedad inyectiva. Veremos también el concepto de núcleo y nuevamente el de rango de una transformación lineal. Estas propiedades quedarán caracterizadas a través de la independencia lineal que pueden existir en las columnas de la matriz de la transformación lineal. La clave para encontrar la matriz de una transformación lineal está en observar que la transformación va a estar determinada de manera plena por la acción que se ejerce sobre la matriz identidad. Por ejemplo, consideremos la siguiente transformación, sea T de R2 en R2, la transformación que hace girar cada punto de R2, es decir, cada punto de un plano. Y esa rotación se realiza alrededor del origen un ángulo φ en sentido antihorario. Por supuesto, vamos a considerar que φ es positivo. Para ilustrar cómo se realiza la rotación de los puntos del plano, vamos a considerar la siguiente representación. Es decir, vamos a considerar un sistema de coordenadas x1, x2, y en ese sistema se traza una circunferencia con centro en el origen y radio 1. A partir de ahí vamos a prestarle atención a dos puntos en particular del plano. El primero es el que representa la intersección de la circunferencia con centro en el origen y radio 1 y el eje de las abscisas x1. Y el segundo es el punto de intersección de la circunferencia también, pero con el eje de las ordenadas x2. Las coordenadas de este primer punto es 1, 0 y las coordenadas de este segundo punto es 0, 1. Ahora, para entender cómo se obtienen las coordenadas del punto imagen, que es el que se obtiene como consecuencia de aplicar la rotación, analicemos lo siguiente. Si a partir de este punto nosotros trazamos su proyección ortogonal hacia el eje de las abscisas x1, entonces podemos ver la construcción acá de un triángulo rectángulo, donde en ese triángulo rectángulo la longitud de este cateto nos estaría dando justamente la abscisa del punto imagen. Y para obtener esa abscisa simplemente observe que como este es el cateto adyacente, este sería el producto de la longitud de la hipotenusa, que es 1 por el coseno del ángulo adyacente, es decir, coseno φ. Y para obtener el valor de la ordenada, simplemente observemos que es el producto de la longitud de la hipotenusa, que es 1 por el seno del ángulo que se le opone, que sería seno de φ. De manera similar, podemos hacer un análisis para obtener las coordenadas del punto imagen 0, 1 cuando se rota un ángulo φ. Para ello, hacemos exactamente lo mismo. Realizamos la proyección ortogonal sobre el eje de las ordenadas x2 y cuando se construye este triángulo rectángulo, para determinar el valor de esta abscisa, debemos determinar cómo sería la longitud de este cateto.
Este cateto, que es el que se le opone a este ángulo, sería el producto de la longitud de la hipotenusa, que es 1, por el seno del ángulo que se le opone. Pero teniendo en cuenta que él queda a la izquierda del 0, por eso es que se pone menos seno de phi. Y el otro cateto estaría representando la ordenada, que es el producto de la hipotenusa, que es 1, por el coseno del ángulo adyacente, y nos daría coseno de phi. ¿Qué tenemos entonces a partir del análisis de estos dos puntos y sus respectivas rotaciones? Que el punto 1, 1, el punto este, mejor dicho, 1, 0, define el vector 1, 0 y este define el vector 0, 1. Pero esos vectores son justamente las columnas de la matriz identidad. Bien, y ahora nosotros, mediante la transformación que significa rotar un ángulo phi en sentido antihorario a cada punto del plano, lo que tenemos es que aplicarle la rotación a estos vectores que representan las columnas de la matriz de identidad. Es decir, la imagen de E1 mediante esa rotación sería el vector coseno phi seno phi. Y la imagen del vector E2 sería menos seno phi coseno phi. En consecuencia, a partir de ahí podemos obtener la llamada matriz de rotación. Que esta matriz de rotación simplemente cuando la multiplicamos, cuando esta matriz multiplica a cualquier vector de R2, lo que hace es aplicarle una rotación de un ángulo phi en sentido antihorario. Bien, y eso se realiza para cada uno de los puntos del plano. Bueno, esa sería la manera de por lo menos indicar o mostrar cómo es que nosotros podemos obtener esa matriz asociada a la transformación, en este caso a partir de lo que sería una forma oral, la que se describe cómo es que se obtiene la imagen de, en este caso, de los vectores columnas de la matriz identidad. En el ejemplo anterior, quisimos mostrar que para encontrar la matriz de la transformación lineal es crucial saber únicamente la transformación que se realiza sobre las columnas de la matriz identidad. Así, por ejemplo, supongamos que T es una transformación de R2 hacia R3 y que de la matriz identidad cuyas columnas son vectores de R2, vamos a considerar, es decir, E1 y E2 son vectores de R2, vamos a considerar que se conocen las imágenes de estos vectores columnas de la matriz de identidad bajo dicha transformación. Vamos a suponer que la imagen de E1 es el vector 5 menos 7, 2, que es un vector de R3, y la imagen de E2 es el vector menos 3, 8, 0, que también es un vector de R3. Bueno, con esa información no hace falta otra información adicional, pues obsérvese que si X es un vector arbitrario de R2, es decir, X es el vector de entradas X1 y X2, él se puede escribir como la suma de la primera entrada por el vector S1 más la segunda entrada del vector arbitrario por el vector S2. Es decir, que cualquiera sea el vector X de R2, él siempre se puede escribir como una combinación lineal de los vectores E1 y E2. Bien, pero
dado que si nosotros ahora queremos calcular o hallar la imagen de ese vector arbitrario, t en x siempre lo podemos escribir como t en x sub 1 por e sub 1 más x sub 2 por e sub 2. Es decir, lo podemos escribir en el argumento como la combinación lineal de los vectores columnas de la matriz de identidad. Pero teniendo en cuenta que t es una transformación lineal, es decir, es una transformación lineal, entonces esa imagen tiene que ser igual a la combinación lineal de las imágenes de las columnas de la matriz de identidad, donde los pesos de esa combinación lineal, de esta nueva combinación lineal, justamente son los mismos pesos de la combinación lineal en el dominio que sería R2. Bien, bueno, justamente de acá, teniendo en cuenta que quién es la imagen de sub 1 y la imagen de sub 2, y teniendo en cuenta que esto es una combinación lineal de dichos vectores, esto lo podemos escribir en forma matricial, es decir, como el producto de la matriz donde estas dos primeras columnas justamente son o constituyen las imágenes de los vectores columnas de la matriz de identidad, y de esta manera quedaría definido, por supuesto, la transformación lineal. Es decir que únicamente lo que necesitamos conocer son las imágenes de los vectores columna de la matriz de identidad bajo dicha transformación. Formalicemos entonces la matriz de una transformación lineal. Teorema. Sea T de Rn en Rm una transformación lineal. Así, existe una única matriz A tal que T en X es igual a A por X para toda X de Rn, ¿sí? Del dominio. Siempre, dada una transformación lineal, siempre va a existir, si la transformación va de Rn en Rm, siempre va a existir una matriz A que va a tener el tamaño de m filas y n columnas, que permite definir la regla de dicha transformación lineal. Y para obtener esta matriz A, que es de m por n, la jésima columna de esta matriz A es el vector t en E sub j, donde E sub j es la jésima columna de la matriz identidad, pero cuando se está trabajando en Rn. Así que obsérvese que la matriz A es la primera columna, es la imagen de la primera columna de la matriz identidad, la segunda columna es la imagen de la segunda columna de la matriz identidad bajo la acción de dicha transformación. Bien, a esta matriz A se le conoce con el nombre de matriz estándar de la transformación lineal. En una transformación lineal T de Rn en Rm, hay que distinguir dos casos o dos tipos de comportamiento en la relación entre los vectores del dominio y los vectores del codominio. En uno de los casos, no todos los puntos o vectores del codominio tienen una preimagen, es decir, hay puntos del codominio para los cuales no existe, digamos, una X del dominio que los tenga como imagen. Así, por ejemplo, en esta imagen, en esta representación, el codominio está representado por este prisma o este cubo, y hay puntos o vectores de Rm que
no existe ninguna X del dominio que los tenga ellos por imagen. Y solo el conjunto de todas las imágenes está representada por este plano contenido en ese cubo. Bien, y fue a lo que denominamos rango de la transformación. Bueno, hay otras situaciones en las que en esa ley de correspondencia a cada vector X del dominio, ¿sí?, de Rn, se le asocia un vector T en X que está en Rm, solo que en este caso el conjunto de todas las imágenes va a coincidir con Rm, es decir, el rango es todo Rm. Entonces, para distinguir este tipo de comportamiento en la ley de correspondencia entre los vectores que están en el dominio Rn y vectores que están en el codominio Rm, eso nos da lugar a una definición de lo que sería una transformación suprayectiva. Definición. Se dice que un mapeo o transformación T de Rn en Rm es sobre Rm, es decir, suprayectiva. Estas son expresiones similares que significan lo mismo. T de Rn en Rm es sobre Rm, o simplemente pudiéramos decir que es suprayectiva si cada vector B que está en Rm es la imagen de al menos una X que se encuentra en Rn, y es la representación dada en esta segunda parte que aparece a la derecha. Bien, de manera que en la primera representación, en esta que está acá, es un ejemplo de lo que sería una transformación que no es sobre Rm, porque hay puntos en Rm que no tienen preimagen, y la segunda representación es una representación de lo que sería una transformación que es sobre Rm, es decir, es suprayectiva. Ahora el análisis va a estar enfocado en ver si cada vector del conjunto imagen tiene únicamente una preimagen o más de una preimagen, como queremos ilustrar a continuación. En esta primera representación se puede observar que cada vector del rango tiene más de una preimagen. Bien, y en esta segunda representación se observa que cada vector que se encuentra en ese conjunto imagen le corresponde una y solo una preimagen. Bien, bueno, para hacer esta distinción es que entonces establecemos lo que es el concepto de transformación inyectiva. Se dice que un mapeo T o transformación T de Rn en Rm es 1 a 1 en Rm, o de forma equivalente decimos que es una transformación inyectiva si cada vector B que se encuentra en ese conjunto imagen es la imagen de cuando mucho una X que se encuentra en Rn. Bien, así que en la primera representación esquemática es un ejemplo de lo que sería una transformación que no es 1 a 1, es decir, no es inyectiva, y la segunda representación es el ejemplo para ilustrar lo que sería una transformación que sería 1 a 1 o simplemente inyectiva. Presentemos a continuación dos teoremas. El primero nos va a dar condición necesaria y suficiente para que una transformación lineal sea
inyectiva, es decir, sea una transformación 1 a 1. Teorema: sea T de Rn en Rm una transformación lineal. Entonces T es 1 a 1, es decir, es una transformación inyectiva si y solo si la ecuación T en X igual a 0 tiene únicamente la solución trivial. Obsérvese que acá aparece un sí y solo sí. Es decir, que por ejemplo, si la transformación lineal T es inyectiva, entonces necesariamente la ecuación T en X igual a 0 únicamente se satisface para la solución trivial. Y si lo analizamos en sentido recíproco, es si T es una transformación lineal y la ecuación T en X igual a 0 únicamente se satisface para la trivial, entonces se puede afirmar que T es 1 a 1 o es inyectiva. El segundo teorema plantea que si T va de Rn a Rm es una transformación lineal y A es su matriz estándar, de esta forma se dice que T mapea a Rn sobre Rm, o simplemente T es sobre Rm, es decir, T es suprayectiva. Si y solo si las columnas de A generan ARM. Bien, ese es el primer requisito. De manera que si las columnas de la matriz estándar generan ARM, pues simplemente esa transformación es suprayectiva. Bien, y T va a ser 1 a 1 si y solo si las columnas de A son linealmente independientes. Bien, son teoremas muy importantes para en la práctica poder identificar cuando una transformación es 1 a 1 o cuando una transformación es suprayectiva. Veamos el siguiente ejemplo. Sea T la transformación lineal cuya matriz estándar es A igual, y aparece acá la matriz que es de 3 filas y 4 columnas. Bien, y nos preguntan si T mapea R4 en R3. O, equivalentemente, la pregunta es T una transformación lineal sobre R3, o de manera equivalente, una transformación suprayectiva en R3. Y la otra pregunta es si T es una transformación 1 a 1 o simplemente una transformación inyectiva. Bueno, como ya en este caso la matriz estándar aparece en forma escalonada, se puede observar que en cada fila hay una posición pivote. Y si en cada fila hay una posición pivote, eso significa que la ecuación A por X igual B va a ser consistente para cualquiera sea el B de R3. Bien, y si cualquiera sea el B de R3, A por X es un sistema o ecuación consistente, pues sin lugar a dudas podemos afirmar que todas estas columnas de la matriz A van a generar a R3. Y si las 4 columnas generan a R3, pues simplemente podemos afirmar que esta transformación es suprayectiva, es decir, es supra R3. Bien, ahora, por otro lado, también se puede observar de que si nosotros planteamos el sistema o la ecuación homogénea A por X igual 0, pues esa ecuación homogénea
va a tener al menos una variable libre, puesto que la primera, segunda y cuarta columna son columnas pivote, pero la tercera columna no es una columna pivote. Y cuando usted analice el sistema homogéneo, esa tercera columna, al no ser pivote, nos va a estar indicando que va a haber al menos una variable libre. Y si hay al menos una variable libre, significa entonces que estas columnas van a ser linealmente dependientes, no van a ser LI. Y al no ser LI, entonces vamos a poder afirmar que esta transformación no va a ser una transformación inyectiva, no va a ser una transformación uno a uno. Así que, en resumen, T mapea a R4 en R3, o lo que es lo mismo, T es sobre R3 y dado que esta ecuación matricial homogénea tiene al menos una variable libre, entonces T no es 1 a 1, es decir, T no es inyectiva. Veamos un último ejemplo. Sea T en x1, x2 igual a 3x1 más x2, 5x1 más 7x2, x1 más 3x2. Lo leo incluyendo las comas para que se den cuenta que x1 y x2 representan las entradas de un vector. Es decir, x1 solo y x2 solo no son vectores. Representan las entradas de un vector de R2. Y cuando uno interpreta estas comas que están acá, debe interpretarse que esta transformación, al aplicarlo a un vector de R2, lo transforma en un vector de R3. Bien, donde esas son las tres entradas o la ley que expresa cómo se debe obtener cada una de las entradas de ese vector de R3. Bueno, nos piden demostrar que T, definida de esta manera, es una transformación lineal 1 a 1. Y también nos preguntan si T mapea a R2 sobre R3. Bueno, para ello tratamos de escribir a este vector de R3, lo podemos representar como una suma de dos vectores en el que el primer vector únicamente depende de la entrada x1 y el segundo vector únicamente depende de la entrada x2. Después factorizamos y al factorizar lo que tenemos acá es una combinación lineal de estos dos vectores donde los pesos de la combinación lineal son x1 y x2. Por lo tanto, esta combinación lineal se puede escribir como el producto de una matriz por un vector, donde justamente esta matriz de 3 filas y 2 columnas representa la matriz asociada a dicha transformación lineal. Y como toda transformación lineal, como toda transformación matricial, también es una transformación lineal, por ello hasta acá podemos fundamentar que la transformación dada representa una transformación lineal. Ahora, para determinar si la transformación es 1 a 1, es decir, si es inyectiva, lo que tenemos que mirar si las columnas de la matriz de esa transformación lineal son linealmente independientes. Y en este caso no es difícil de ver que ningún vector, dado que son dos vectores nada más, ningún vector es un múltiplo escalar del otro y por consiguiente esos dos vectores son linealmente independientes. Y de acuerdo al teorema visto en la diapositiva anterior, entonces se puede concluir que la transformación es 1 a 1. Y con respecto a si T mapea a R2 sobre R3, no es difícil de ver de que R3, la dimensión de ese espacio es 3. Y dos vectores de R3 no pueden generar a R3.
y por lo tanto estos dos vectores, al no poder generar R3, entonces pudiéramos afirmar que esa transformación no es suprayectiva, no es sobre R3. Cuando se trabaja con espacios vectoriales distintos de Rn, a menudo se describen en términos de transformaciones lineales, en vez de una matriz. Para precisar esto, vamos a generalizar la definición que vimos en el video anterior sobre transformación lineal. Una transformación lineal T de un espacio vectorial V en un espacio vectorial W es una regla que asigna a cada vector X en V un único vector T en X en W, de modo que se cumplen dos propiedades. T en U más V, donde U y V son vectores arbitrarios de V, va a ser igual a T en U más T en V, cualesquiera sean esos vectores U y V del espacio vectorial V. Y la segunda propiedad es que T evaluado en el escalar C por U es igual al escalar C que multiplica a T en U. Es decir, que se cumplen las mismas propiedades que habíamos visto, solo que ahora los espacios vectoriales no necesariamente tienen que ser Rn o Rm. Bien, bueno, supongamos en una situación de este tipo, mucho más general, en el que el dominio lo estamos representando ahora con el espacio vectorial B y el codominio, que está coincide con todas las imágenes y por lo tanto es el rango, lo estamos representando con W. En la primera situación, esto estaría representando una transformación que no es 1 a 1, es decir, no es inyectiva, y la segunda representación es un esquema de una transformación 1 a 1 o inyectiva. Bien, bueno, cuando se trabaja con espacios vectoriales en general que no coinciden con Rn o Rm, entonces en lugar de estar hablando sobre el espacio nulo de una matriz, que son todas las soluciones asociadas a la ecuación matricial homogénea, ahora acá nosotros, en lugar de hablar del espacio nulo, hablamos de lo que es el núcleo de la transformación lineal. ¿Y quién va a ser el núcleo de la transformación lineal? Bueno, va a ser, si la transformación no es 1 a 1, el núcleo va a estar formado por todos los vectores del dominio que tienen por imagen al vector 0 en W. Y si la transformación es 1 a 1, es decir, es inyectiva, pues el núcleo estaría formado únicamente por el vector 0 del espacio vectorial B. Bien, bueno, en ese caso, cuando se trabajan con espacios vectoriales en general, entonces hablamos de núcleo y rango. Y cuando hablamos de rango, igual es justamente el conjunto de todos los vectores que tienen B, para los cuales existe una X en el dominio, tal que T en X es igual a ese B. Bien, bueno, es muy importante que si el dominio coincide con Rn y lo que sería el espacio de llegada o el codominio, en este caso el rango, coincide con Rm, pues entonces el núcleo coincide con el espacio nulo de la matriz estándar de la transformación lineal y el rango va a coincidir con el conjunto generado por las columnas de esa matriz estándar. Bien, eso era lo que queríamos decir hasta acá y con ello vamos a cerrar el ciclo de las transformaciones
lineales. Finalmente, lo dejamos con la propuesta de demostrar que T es una transformación lineal, encontrando para ello la matriz que implementa el mapeo. Observe además que x1, x2, x3 y x4 son las entradas del vector. Bien, y tratar de responder si T es 1 a 1, es decir, si es inyectiva, y si T es sobre R4, es decir, T es suprayectiva sobre R4.